Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de poder estar aquí juntos, por este día tan bonito, Señor, por cómo tú estás hablando a nuestros corazones por medio de tu palabra, pero también por medio de conversaciones, a través de las canciones, Señor, que son oraciones que lanzamos a ti, Señor. Y ahora queremos aprovechar bien ese tiempo para que tú hables a nuestros corazones. Ayúdame, Señor, a ser breve, a ser preciso y que tu Espíritu Santo haga la obra en lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Pongo este tiempo en tus manos y el resto de esta tarde, Señor, para que a lo largo de este día, Señor, sigamos disfrutando de ti y sigamos adorándote en todo momento. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues continuamos reflexionando en el lema de nuestro retiro, el secreto está en lo secreto, y en este segundo mensaje quiero que hablemos sobre el secreto del servicio. He titulado este segundo mensaje, el secreto del servicio. Como dije hoy por la mañana, pues este lema es muy amplio, podemos enfocarlo y dirigirlo hacia diferentes lugares, pero quería hablar en primer lugar sobre la oración y ahora en segundo lugar quiero hablar de un tema muy importante con respecto al servicio y te invito a que vengas conmigo a Lucas capítulo 10. Vamos a hacer lectura de una parábola súper conocida. Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37. Te animo a que lo puedas buscar, voy a hacer lectura. Vas a ver que hay algunas palabras diferentes. Estoy empezando a estudiar esta nueva revisión de la Reina Valera del 60 que se ha revisado y me ha llegado hace una semana y estoy estudiando esta Reina Valera del 2020, así que bueno, hay algunas palabras que quizás la leemos de una manera diferente, pero a nivel general mantiene el mismo sentido, ¿vale? Así que Lucas, capítulo 10, versículos del 25 hasta el 37, el secreto del servicio. Pues dice así la palabra del Señor. Un intérprete de la ley se levantó y dijo, para ponerlo a prueba, Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Aquel respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, bien, has respondido, haz esto y vivirás. Pero el doctor de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, preguntó de nuevo, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Después de despojarle, le hirieron y se fueron dejándole medio muerto. Por ese camino pasó también un sacerdote y viendo al herido, se pasó al otro lado. Del mismo modo que el sacerdote obró, un levita cuando llegó al lugar y vio a la víctima. Versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino al ver al herido fue movido a misericordia. Se acercó, vendó sus heridas, puso en ellas aceite y vino. Luego, subiéndole a su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Al día siguiente, al partir, el samaritano sacó 2 monedas, se las dio al mesonero y le dijo, cuida de él. Yo te pagaré todo lo que gastes de más cuando regrese. ¿Quién pues de esto te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Estamos leyendo una parábola pero que muy conocida. A través de esta parábola se han hecho ONGs, campañas humanitarias, hospitales. El buen samaritano es el título de esta parábola. Pero si tienes ahí tu Biblia, mira, el versículo 30 dice que un hombre, Jesús, para responder a esta pregunta de quién es mi prójimo, a quién tengo que amar, cómo puedo poner en práctica el amor a Dios, Jesús cuenta una parábola. Una parábola es una historia inventada con verdades espirituales. Así que Jesús narra una parábola y dice, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Quiero que entendamos muy brevemente algunas cosas del contexto para que podamos comprender esta parábola. Jerusalén se encuentra ubicada a 800 metros sobre el nivel del mar. La ciudad de Jerusalén se encuentra a 800 metros por encima del nivel del mar. Por eso en la Biblia cuando dicen que subían a Jerusalén o descendían, eso hace referencia hacia Jerusalén, si están avanzando hacia la ciudad o si están descendiendo de la ciudad. Y este versículo dice que la persona descendía de Jerusalén, aproximadamente hay unos 27 kilómetros de recorrido y parece ser que ese recorrido no
estaba en aquella época en muy buenas condiciones. No estaba asfaltado, era un lugar peligroso, porque en aquella época los peregrinos que iban subiendo hacia Jerusalén para entregar su sacrificio, sus ofrendas, muchos de ellos llevaban una suma de dinero, portaban dinero para poder hospedarse los días en Jerusalén, para poder comprar animales para el sacrificio. Entonces, en aquella época, los ladrones tenían un plan muy interesante, y era que se escondían en las cuevas, se escondían en montañas. Cuando veían a peregrinos, cuando veían a personas que viajaban solas, que no iban con muchas caravanas, saltaban sobre ellos y los destrozaban, los golpeaban, los dejaban prácticamente medio heridos ahí, abandonados en la cuneta, y les sustraían, le quitaban todo lo que podían. Y esa es la historia que Jesús presenta. Así que me gustaría, con la ayuda del Señor, que pudiéramos ver cada uno de estos personajes en esta parábola, y luego vamos a hacer una aplicación sobre el secreto del servicio. Luego vais a entender qué es lo que quiero compartir con vosotros en este segundo mensaje. El primer punto lo he titulado El sacerdote. Vamos a ver los personajes de esta historia y vamos a tratar de entender y aplicar cada personaje a nuestras vidas. Los sacerdotes eran las personas que se encargaban de los asuntos espirituales en Jerusalén. Un sacerdote era un hombre que se encargaba específicamente de todo lo relacionado con el ambiente espiritual en el templo. Para que tú pudieras pertenecer a ese grupo de sacerdotes, tú tenías que ser descendiente de la familia del linaje de Aarón. Aarón fue el hermano de Moisés. Los sacerdotes en el templo eran los responsables de preparar los sacrificios, de toda la ceremonia, de toda la liturgia, de todo lo relacionado con el culto a Dios. Y ellos tenían que estar dispuestos para servir en cualquier necesidad que se presentara en el templo. Así que imagínate, Jesús quiere mostrar una verdad, y el primer personaje que mete en su historia es un sacerdote. Los oyentes saben quién era el sacerdote. Yo he tenido que explicar todos estos detalles por si alguien aquí había olvidado, desconoce quién es un sacerdote, pero los oyentes entendían perfectamente cuál era la función y la responsabilidad de los sacerdotes. Y entonces Jesús muestra una escena muy típica para ellos, personas que suben y que son atacados, asaltados por los ladrones, y personas que quedan malheridas en el camino. Y entonces el primer personaje es un sacerdote que, cuando tiene la oportunidad de servir, cuando tiene la oportunidad en el secreto, sin que nadie lo viera, dice la Biblia que él pasó de largo. Versículo 31, dice que viéndole pasó de largo. ¿Te has dado cuenta? Él tuvo la oportunidad de servir. No había nadie delante de él, solo estaba la mirada del Señor. Por eso este segundo mensaje es el secreto del servicio. Hay muchas oportunidades donde podemos servir sin ser vistos. Y a veces hoy día lo que buscamos es servir siendo vistos. En la alabanza, aquí detrás del púlpito, poniendo la silla, haciendo cosas para ser vistos. Pero el Señor quiere que tú sirvas en el secreto. Y este hombre tuvo la oportunidad de servir, pero dice la parábola que él pasó de largo. Probablemente él vivía prisionero del yugo de la religiosidad, porque había una ley, en Números capítulo 19, hay una ley que dice que el que tocare cadáver de cualquier persona sería inmundo 7 días. O sea, el sacerdote quizás era prisionero de la propia ley. Él pensó, bueno, si me acerco a este cadáver y lo toco, yo voy a estar inmundo durante 7 días y no voy a poder servir en el templo. La gente no me va a poder ver durante una semana. Si atendía a aquel viajero, él perdería su lugar en el templo. El templo y la liturgia para él contaban más que la vida de un pobre hombre. ¿Qué representa este sacerdote? Bueno, el sacerdote representa a todos aquellos creyentes que son religiosos, a todos aquellos creyentes que aman estar en la iglesia pero que no sirven en el secreto. Aquellas personas que aman la teología, aquellas personas que aman estar sentados, adorar al Señor, pero en el momento que tienen la oportunidad de servir, pasan de largo. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque todos podemos caer en ese error. Todos podemos identificarnos con el sacerdote. Amar mucho al Señor, pero no amar a mi prójimo. Estar enredado en toda la liturgia evangélica, pero en el momento que tengo la oportunidad de servir en el secreto a alguien que tiene necesidad, paso de largo. He puesto aquí una frase, mira, cuídate de no caer en la indiferencia. Cuídate de no caer en la indiferencia. Nosotros somos quizá la sociedad y la generación más indiferente de los últimos siglos. Tenemos que tener mucho cuidado con la indiferencia.
de no ver la necesidad y pasar de largo. Mira, estamos saturados de información. Estamos bombardeados de noticias. No sé cuántos de los que estáis aquí, quizás tenéis Facebook o tenéis otras redes sociales. ¿No te has dado cuenta lo indiferente que somos y cómo somos capaces de cambiar de una noticia triste a una alegre? Estamos ahí pasando con nuestro dedo o con nuestro ratón o con el móvil hacia arriba y de repente vemos una escena terrible de Afganistán o vemos una escena terrible de niños pasando hambre, se nos conmueve un momento el corazón, pero a los 2 segundos escuchamos un monólogo de Dani Rovira. ¿Os dais cuenta al punto al que estamos llegando? Podemos ser religiosos, podemos ser como el sacerdote, estar aquí cantando, adorando, pero en el momento que se me presenta la oportunidad de servir, paso de largo. Y tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. Este es el secreto del servicio, servir cuando nadie te ve, cuando tienes la oportunidad de implicarte con el necesitado. Hace tiempo vi una noticia en Estados Unidos. Sabéis que en Estados Unidos allí la gente va como locos, ¿no? Para arriba, para abajo, un estrés de vida impresionante. La noticia fue realmente impactante. Un hombre murió en la calle, en la propia acera. No sé si fue un mendigo, una persona estuvo muerta. Y lo interesante fue que nadie dio aviso, nadie hizo nada por la persona que estaba muerta. Y la persona estuvo casi 24 horas postrada, muerta en el suelo. Las noticias hablaban de la indiferencia, de la preocupación que había en la sociedad porque las cámaras de televisión veían cómo las personas simplemente pasaban de largo y no se preocupaban de atender a un hombre que llevaba horas muerto. Increíble al punto al que podemos estar llegando, de indiferencia. La insensibilidad produce indiferencia y tenemos que tener cuidado porque podemos ser insensibles al dolor de otras personas. Podemos ser insensibles a la necesidad que nos rodea. Personas que están a nuestro alrededor, que sabemos que lo están pasando mal y nosotros pasamos de largo. Además, hay un último detalle que quiero compartir sobre el sacerdote. ¿El sacerdote subía a Jerusalén o descendía? ¿Qué dice la Biblia? ¿Subía o descendía? Descendía de Jerusalén. Cuando la Biblia da un detalle, tiene una intención. Cuando la Biblia te dice si sube o baja, no es porque haya que rellenar páginas. Lo que el Señor nos está diciendo, este primer personaje que Jesús nos está mostrando es un hombre que viene de adorar a Dios, que viene de cantar a Dios, que viene de estar en la presencia de Dios, pero a los 15 minutos tienes la oportunidad de poner en práctica ese amor y pasa de largo. ¿Cuántos de nosotros podemos ser de la misma manera? El domingo salimos llenos del culto, este fin de semana regresamos a casa llenos de la presencia de Dios, pero el lunes cuando tienes la oportunidad de servir, pasas de largo. Es una contradicción estar en la presencia de Dios y pasar del necesitado. Es una contradicción irte de este retiro habiendo disfrutado de la presencia de Dios y seguir pecando en las mismas cosas. No tiene sentido este retiro para ti. El segundo personaje es el levita. El segundo personaje es el levita. Los levitas pertenecían a una de las 12 tribus de Israel. Ellos fueron escogidos. Mira, los levitas fueron escogidos por Dios. ¿Sabes para qué? Para el servicio. Si una mujer levita estaba embarazada, ella sabía que ese niño que venía en el vientre no podría ser el día de mañana fontanero. Él no podía ser teleoperador, él no podía ser futbolista. Si una madre levita tenía un niño levita en el vientre, ella sabía que ese niño había sido escogido por Dios para el servicio. Los levitas fueron la única tribu que se dedicaban exclusivamente al servicio. El resto de las tribus sostenían y mantenían a los levitas. Así que un levita, su etiqueta es de servir, su conciencia, su identidad está relacionada con el servicio. Pero sin embargo, dice que el levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. El que tenía que servir, es como si tu casa está ardiendo. Imagínate la escena, tu casa está ardiendo y llamas a los bomberos pasan por delante, ven tu casa en llamas, ¿qué tal, señora? ¡Auxilio! ¡Socorro! Y ellos siguen de largo. No tendría sentido. Ellos son los llamados, los escogidos para servir. De la misma manera los levitas tenían ese propósito. Pero él hace algo más, él se acerca, ve y pasa de largo.
No sabemos, en aquella época he estado investigando, en aquella época los ladrones tenían una estrategia muy buena. Como sabían que las personas tenían que subir a Jerusalén, entonces los ladrones, algunos de ellos se hacían el herido, se tumbaban en el suelo y hacían como si precisamente le hubiesen asaltado. Entonces algunos viajeros que iban por allí veían al herido, entonces iban a socorrerle y en ese momento aprovechaban los ladrones para golpearlo. Era una estrategia, era una especie de anzuelo. Él se hacía el muerto y cuando venían entonces asaltaban sobre él. Entonces no sabemos si el levita pasó de largo, si tuvo la oportunidad. El caso es que él no cumplió su función, su llamado, su ministerio. Hermano, en ocasiones nosotros podemos llegar a amarnos tanto que no nos implicamos con la necesidad. Otra noticia, esta ya hace varios años, no sé si os acordáis, a mí me impactó mucho porque, claro, mi mujer es, como sabéis, pues es colombiana, latinoamericana. Veo aquí también a muchos hermanos que os podéis ver identificados con esto que sucedió. No sé si recordáis esta noticia, esta vez fue en el metro de Madrid, no fue al otro lado del charco. En el metro de Madrid, no sé si fue hace 5, 7, 8 años. En el metro de Madrid, una chica de 16, 17 años, sudamericana, estaba ahí sentada esperando su próxima parada y de repente se vio también en las noticias un chico que se levantó y empezó a decirle cosas, estas personas que odian a los extranjeros, y literalmente empezó a golpear a la chica. No sé si os acordáis, empezó a golpear a la chica defendiéndose. Repugnante la escena, pero más repugnante que el chico que golpeaba, más repugnante fue ver la actitud de las personas. Uno empezó a leer el periódico, otro se levantó, a lo mejor no se tenía que bajar ahí, pero dijo en la siguiente me bajo, y luego había otra persona mirando el móvil. He puesto aquí, mira esta frase: amarnos demasiado nos puede impedir amar y servir a nuestro prójimo. Amarnos demasiado nos puede impedir amar y servir a nuestro prójimo. Hoy hay miles de misioneros, perdonadme que haga tanta referencia a ellos, pero hay miles de misioneros que han dejado todo para amar a otras personas y están dispuestos incluso a perder su vida. Y a veces nosotros, si nos amamos demasiado, podemos ser insensibles al necesitado que está a nuestro alrededor. Muchas veces hemos escuchado este consejo y quizás algún padre también lo hemos dado, pero es un consejo que no es bíblico. Díselo a la persona que está llamando. A veces hemos escuchado, tú no te metas donde no te llamen. ¿No? Tú no te metas donde no te llamen. Tú si ves que hay un problema, que le están haciendo algo a un amiguito tuyo, tú mira para otro lado. Yo entiendo que a veces podemos dar esos consejos a nuestros hijos para tratar de protegerlos, pero ese no es el llamado del cristiano. Nosotros tenemos que levantar la voz por aquellos que están sufriendo. Nosotros tenemos que implicarnos. No estoy diciendo que le digas al niño, aprende karate y pártele la cara al compañero, pero sí que tenemos que hacerle entender a nuestros hijos que tenemos que luchar por los indefensos, que tenemos que implicarnos, que tenemos que sufrir cuando vemos injusticia. Pero muchas veces esos son los consejos que nos han dado. Tú no te metas donde no te llaman. Tú, si no es contigo, tú mira para otro lado. Eso fue lo que le sucedió al levita. Él dijo, bueno, esto no va conmigo y sigo de largo. A nuestro alrededor hay familiares, amigos, conocidos, incluso hermanos en la fe que seguro que están pasando por necesidad. Aquí, no lo sé, pero aquí seguro que hay alguien que está pasando por necesidad económica. ¿Qué tienes que hacer? ¿Mirar para otro lado? ¿Eso es lo que tienes que hacer? Si tú sabes que hay alguien que lo está pasando mal y puedes hacer algo, no mires para otro lado. Implícate. Invierte tu dinero, invierte tus recursos. Hay personas que se encuentran solas. Nosotros estamos pastoreando en la iglesia y a veces vemos a chicos que están solos, hermanos que vienen de otros países. Tenemos una chica en nuestra iglesia que está solita aquí, viene de Honduras y ella cuida a una mujer anciana, tiene algunas horas libres al día y a veces no sabe qué hacer y le decimos, vente a casa, está este ratito con nosotros. Eso es servir, hermano. Ese es el secreto del servicio. Deja que Dios transforme tu corazón, deja que Dios introduzca más amor en tu interior. El tercer personaje es el viajero, el viajero. Lucas capítulo 10, versículo 30 dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole,
se fueron dejándole medio muerto. Quiero detenerme un poco más en este tercer personaje, el viajero. Mira cómo lo dice la Biblia, no sé si tienes tu Biblia ahí abierta, versículo 30. Un hombre descendía de Jerusalén y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. A nuestro alrededor, aquí, bajo este techo, yo nos conozco, todos sonreímos y ahora dentro de una hora estaremos celebrando una boda. Pero lo importante es lo que ha compartido antes nuestra hermana. ¿Cómo se encuentra el corazón? ¿Cómo estás? Ahora dentro de un rato te vas a maquillar, te vas a perfumar y te vas a poner la mejor ropa que hayas traído este fin de semana. Pero lo importante es que Dios quiere arreglar tu corazón. Y a veces podemos sonreír y aparentar que todo está bien, nos ponemos nuestras máscaras de felicidad de evangélico y al terminar la reunión nos preguntamos cómo estamos y todos decimos que estamos bien y el que es más pentecostal dice bendecido y en victoria. Todos los domingos, bien, bendecido y en victoria. Hermanos, no estamos tan bien. No te engañes a ti mismo. No estamos tan bien. No estamos siempre bendecidos y en victoria. No estamos siempre así. Yo no estoy siempre así. Aquí entre nosotros, seguro, estoy convencido que hay personas que se sienten heridas, como este hombre que fue herido. Alguien te ha hecho una herida profunda en el alma, quizás de tu infancia. Quizás tu marido te abandonó y se fue con otra. No sé, una herida profunda en el alma. Hay personas aquí que se sienten robadas. Hay gente que han sentido que le han robado o físicamente o emocionalmente. Personas que están en la soledad, como este viajero que quedó solo ahí en la cuneta. Algunos que quizás se sienten abandonados. Nos sorprenderíamos, hermanos. Yo tengo la fortuna y el privilegio de poder estar no solo en mi iglesia local, sino de poder tener una visión un poco más amplia de otras iglesias. Y cada vez, a veces lo comparto con Ángela, cuando ella viene también nos damos cuenta, cada vez que estamos en un retiro, cada vez que estamos con otras personas y empiezan a abrir nuestro corazón, regresamos a casa muy cargados, porque hay mucho sufrimiento dentro de las iglesias evangélicas, mucho sufrimiento. Aquí hay gente que ha sido abusada y a veces no sabemos a quién contarle eso. Hay personas aquí que quizás todavía no habéis perdonado a vuestro padre, a vuestra madre. Matrimonios aquí que aparentáis que estáis muy bien, pero vuestro matrimonio está cogido con pinzas. Hay dolor. Aquí en nuestras iglesias hay personas heridas, robadas, personas que se sienten solos, que están abandonados. ¿Y qué hacemos nosotros con todas esas personas, hermanos? Podemos hacer como el sacerdote, ver y pasar de largo, como el levita, acercarnos un poquito. ¿Sabéis qué hacemos muchas veces nosotros? Y yo esto desde hace años lo he corregido. A veces cuando alguien viene y te cuenta un problema, claro, te cuenta el problema y te dice, mira, estoy pasando esto, estoy con esta situación, con esta necesidad. Y a veces nosotros le decimos, tranquilo, voy a estar orando por ti. Todo lo solucionamos con esa frase. Voy a estar orando por ti. Y no estoy diciendo que no tengamos que orar. Ahora, la pregunta es, ¿oras? Porque eso fue lo que yo corregí. Yo me di cuenta que muchas veces alguien venía, me abría su corazón y le decía, voy a estar orando por ti. Pero luego no oraba. Y no porque no quisiera, sino porque se me olvida, porque se me pasa, porque soy humano. Y claro, cuando estás ahí en esa dinámica de cada fin de semana predicando en diferentes lugares, escuchando a jóvenes, escuchando situaciones, escuchando matrimonios que se rompen, no puedo decirle simplemente voy a estar orando por ti. Hay que hacer algo. Y si dices voy a estar orando por ti, ya te lo estás apuntando. Ya estás orando por esa persona. Pero muchas veces hacemos como el levita, nos acercamos, hacemos como que le escuchamos y venga, adelante. Ese no es el secreto del servicio. El secreto del servicio consiste en implicarnos, en atender a las personas. Y aquí, estoy convencido que aquí, yo espero que nadie se vaya de este lugar herido. Que no regreses a tu casa lamiéndote tu postilla, tu herida. Que le pidas al Señor que Él sane tu corazón, que Él sane tu pasado, que Él sane la herida que tú sabes que tienes si estás solo, si estás abandonado, si lo estás pasando mal, si tienes una crisis de fe, si estás viviendo en pecado. Deja ya las máscaras evangélicas, abre tu corazón, pide ayuda. Es más importante tu corazón que lo que vamos a cenar dentro de un rato. Aquí estamos para buscar el rostro del Señor, para que el Señor en lo secreto sane nuestro corazón. Y os lo está diciendo alguien que ha sido sanado por el Señor. Alguien que ha sido tremendamente sanado por el Señor.
El cuarto lugar, vemos al samaritano. Este rompió absolutamente todos los esquemas. Ahí en medio de todos los personajes, ahí estaban todos escuchando, el sacerdote, el levita, el viajero, pero cuando de repente dijeron el samaritano, los judíos se enfadaron, seguro que su semblante, el ojo de los levitas que estaban allí, de los escribas, se enfureció porque los samaritanos eran los perros. Los judíos no se llevaban bien con los samaritanos, los odiaban. Ellos odiaban a los samaritanos. Así que cuando Jesús mete el personaje del samaritano, ellos se descolocan. Ellos piensan que el samaritano lo va a rematar, le va a golpear la cabeza. Pero ¿qué va a hacer el samaritano? Y de repente el Señor rompe todos los esquemas. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Los samaritanos eran la mezcla de los judíos con los gentiles, con otras naciones, así que ellos aborrecían a los samaritanos y de repente el Señor pone a este samaritano en el lugar importante de la historia. Ahora, mira, quiero detenerme aquí en algo que vemos que hizo el samaritano en esta parábola. El samaritano cuando atendió, no simplemente le puso una venda y luego siguió, no oró por él, no le dejó unas monedas para que pudiera regresar en BlaBlaCar a casa. No, ¿qué hizo el samaritano? Yo he visto en la historia, veo al menos hasta 10 cosas que hizo. No sé si te has dado cuenta. Mira, las 10 cosas que hizo fue, se le acercó, vendó sus heridas, usó aceite, usó vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él, sacó 2 monedas, lo dejó en manos del mesonero y dijo, todo lo que gaste de más, yo lo voy a pagar. Mira, y detrás de estas cosas hay algo que el Señor ha mostrado y ha puesto en mi corazón, y es que nosotros estamos llamados a restaurar por completo a las personas. Nosotros tenemos un llamado no solo de ir y predicar, a veces decimos ir y predicar, pero no termina ahí el llamado. Ir y predicar y hacer discípulos, y a veces nos conformamos con que la persona entre en la iglesia y ahora me voy a buscar a otro. Pero una vez que la persona está dentro, hay un trabajo impresionante que hacer con él. Tienes que sacar un montón de mentiras que la sociedad le ha metido, meterle verdades de la palabra, abrir su corazón, sacar toda la basura, devolverle la identidad de hijo de Dios, restaurar su identidad, abrazarlo, reconciliarlo. Eso tiene muchísimo trabajo, hermano. Y es algo que necesitamos como iglesia. Y este es uno de los temas que quería compartir con vosotros como congregación, que os impliquéis en el discipulado. Que os impliquéis en la vida de otras personas y para eso, mira todo lo que hay que hacer. Hay que gastar dinero, hay que gastar tiempo, tienes que llamar por teléfono, tienes que abrir tu casa, tienes que alojar a una persona que necesite dormir una noche en tu habitación. Todo eso es el cristianismo. ¿Te das cuenta todo lo que hizo? Vendó sus heridas, cuidó de él, lo llevó al mesón. Lo que aquí el Señor nos está mostrando es la implicación y todo el desgaste que tiene sanar y restaurar un alma que está rota. Mira esta frase, nuestra misión es predicar, discipular y restaurar. Nuestra misión es predicar, discipular y restaurar. Y quiero lanzarte una pregunta, te lancé una pregunta esta mañana, ¿cómo estaba tu secreto de oración? Pero quiero preguntarte, ¿tú estás implicado con alguien? ¿Tú estás discipulando a alguien? ¿Tú estás cuidando a alguien? Porque esto no es función de los pastores, esto no es función del liderazgo. Todo creyente debe estar cuidando, trabajando en la vida de una persona para llevarlo a los pies de Cristo y para restaurar su corazón. ¿Tú lo estás haciendo con alguien? Porque si no podemos vivir un cristianismo consumidores. Venimos aquí, consumimos, nos cruzamos de brazos, hacemos algunas cosas, pero nosotros estamos llamados a discipular, a restaurar vidas, a cambiar historias. Por cierto, si yo te preguntara quién es el protagonista de esta historia, ¿quién me dirías? Venga, mira otra vez el texto ahí donde estás. ¿Quién me dirías que es el protagonista de esta historia? El samaritano, el viajero, el mesonero, que todavía no lo hemos visto, el viajero. El último punto es el protagonista. Y hay aquí un personaje que parece que no está, pero está, pasa desapercibido. Mira lo que dice el versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Yo creo que detrás de este versículo, detrás de toda esta historia, el Señor está mostrando algo que iba a suceder después de que él se marchara.
Después de que Él se marchara, Él iba a venir al corazón de las personas por medio del Espíritu Santo y el Espíritu Santo iba a movernos para hacer su obra. Así que el protagonista de esta parábola, el protagonista de todo es el Espíritu Santo, que es el que produce el querer como el hacer. Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Al final, cuando atendemos a una persona, cuando nos implicamos, cuando hacemos algo, la gloria tiene que ser para el Señor. Tú no te tienes que poner ninguna medalla, tú no tienes que pensar que eres mejor que los demás, porque si algo estás haciendo es porque el Espíritu Santo te está moviendo a hacerlo. Y el Espíritu Santo te va a mover a hacerlo cuando tú vivas en el secreto de la oración. Así que quiero conectar el primer mensaje con este segundo mensaje. Cuando tú estás en la presencia de Dios, en el secreto de Dios, Dios pone su espíritu dentro de ti y ese espíritu te mueve hacia misericordia. Si tú no estás en el secreto de la oración, tú vas a ser como el sacerdote, vas a ser como el levita, no te vas a implicar con las personas. Pero cuando uno tiene el Espíritu de Cristo, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, tú eres movido, eres movido. Nuestra naturaleza no lo hace, pero el Espíritu Santo te mueve hacia la necesidad de otras personas. Lucas capítulo 4, ¿te acuerdas este pasaje tan impresionante? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Regálame 5 minutos más y termino. Estamos viviendo en un tiempo donde hay mucha gente herida. Estoy realmente asombrado de ver cuánto daño tienen nuestros jóvenes. Este año creo que he estado en 4 campamentos de jóvenes y en todos me ha venido algún chico a decirme que tiene confusión en su identidad sexual, que le atrae el mismo sexo. Y me lo dice con lágrimas, me lo dice de verdad, luchando. Y cuando empiezas a hablar, cuando empiezas a escarbar un poquito en su historia, te das cuenta que quizás sus padres se divorciaron cuando él tenía 12 años y eso no lo superó. Quizás alguno se rompe a llorar y te cuenta que fue abusado por un tío, por un amigo en el instituto. ¿Cuánto daño hay en nuestra juventud? ¿Cuántas historias hay aquí bajo este techo que no conocemos? ¿Cuánto sufrimiento? Y lo que quiero compartir con este mensaje, hermano, es que me gustaría que vosotros pudierais ser una iglesia restauradora, una iglesia que sirve a Dios y al prójimo. Que no solamente os conozcáis de manera superficial, sino que podáis tener relaciones profundas. Si alguien aquí está luchando, si algún hombre está luchando con la pornografía, que puedas pedir ayuda, porque hay libertad, no tienes que ser prisionero de ese pozo, hay libertad. Si hay aquí alguna hermana que está atravesando depresión, ansiedad, tristeza, que tú puedas pedir ayuda, que podamos restaurarnos. La iglesia tiene un poder impresionante para sanar corazones. La iglesia, mira, he puesto esta última frase, la iglesia está llamada a ser el mesón de Dios en la tierra. La iglesia está llamada a ser el mesón de Dios en la tierra. ¿Te has dado cuenta? Dejaron a este hombre en el mesón para que lo cuiden, para que lo restauren. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos llevar a las personas a los pies de Cristo, pero luego trabajar en sus vidas y restaurarlas para que el día de mañana ellos puedan compartir su historia y puedan hablar de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Pero para eso necesitamos implicarnos, para eso necesitamos tener ese secreto del servicio, no ser indiferentes. Yo os pido, por favor, que antes de que os marchéis de este retiro, que tratéis de tener conversaciones. Entre vosotros os conocéis más que yo. Yo prácticamente no conozco a casi nadie de vosotros, pero os conocéis, sabéis cómo están por encima alguna familia. Pasea, toma un café. De verdad, mañana ya os estáis marchando. El tiempo pasa muy rápido. Y lo importante es regresar a casa con algo del cielo, hermano. Llevarte algo de Dios de aquí. Si no, te habrás quedado eso pues con una fiesta, un baño en la piscina, un campeonato de ping-pong, pero necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos que Dios restaure nuestras vidas. Y esto es tan importante. Necesitamos que nuestras iglesias sean ese mesón que restauren vida. Tengo 36 años. Mis padres los dos son drogadictos.
nací en el contexto de las drogas. Hasta los 13 años estuve viviendo con mi madre tirado en la calle, pidiendo para drogas, para que mi madre se drogara. Esa fue mi infancia. Mi padre, cuando supo que mi madre estaba embarazada, la abandonó, la tiró como un Kleenex a la basura. Mi madre, siendo menor de edad, bajo los efectos de la droga, intentó incluso quitarme la vida en varias ocasiones. Sin ella saberlo, sin ser cristiana, me puso Moisés. Qué curiosidad, ¿no? Salvado de las aguas. Y durante toda mi infancia he podido prepararle la droga a mi madre, a sus amigos. Mi padre nunca ha querido saber nada, ni de mi madre, ni de mí. A tal punto que, por hacer muy, muy breve la historia, ella llegó incluso a estar en el terreno de la prostitución. Contagió SIDA y con 40 años falleció. Cuando yo conocí al Señor a la edad de 13 años, a través de una tía mía que era evangélica, lo conocí precisamente en un campamento. Y desde entonces, hermano, desde entonces, este mensaje que acabo de compartir, lo he podido experimentar en mi vida. He visto cómo la iglesia, los hermanos de la iglesia han sanado mi corazón. La iglesia es más importante de lo que nosotros nos imaginamos. Es la señora elegida, es la esposa, la novia, la amada de Cristo. Esto que tenemos aquí, de verdad, el mundo no lo tiene. Esto que tenemos aquí, esta familia tan preciosa que tenéis aquí entre vosotros, no existe en el mundo. La gente paga por ser escuchada. Hoy día la gente paga por ser escuchado una hora, por soltar todo lo que tengo en mi corazón. Y hay gente que dice, me estoy sintiendo mejor simplemente por hablar. Y nosotros aquí este fin de semana podemos hacer un paréntesis, salir de la rueda en la que vivimos para ministrar nuestros corazones, para saber cómo están vuestros jóvenes, para orar unos por otros, para abrazaros, para abrir vuestro corazón, buscar aquí a vuestros pastores, para estar aquí entre nosotros. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Y desde los 13 años yo recuerdo que mi líder de jóvenes y otras familias de la iglesia me restauraron. Y yo no tenía padres, pero en la iglesia encontré a mis padres. Muchos matrimonios fueron como mis padres, de verdad. Mi pastor me trató como un hijo y yo pasaba horas y horas con él y dormía con él. Y como dice la palabra del Señor, luego tenemos 100 padres, 100 madres. Eso es el cristianismo. Tenemos una familia preciosa. Y esto es lo que Dios quiere utilizar para sanar a este mundo que está destrozado. Así que, iglesia, tenemos un llamado, tenemos una misión y es estar en el secreto del servicio. Hoy día todo el mundo quiere servir en los sitios públicos, todo el mundo corre hacia el púlpito, todo el mundo quiere eso, pues que aparezca tu foto en un cartel. No, hermano, en el silencio. Estando con un joven, estando con un matrimonio, paseando con los niños, necesitamos experimentar el cristianismo. Necesitamos implicarnos, no pasar de largo. Pero si no vives en el secreto de la oración, el Espíritu Santo no te va a mover hacia estas cosas. Vas a estar simplemente perdido, vas a estar viviendo en la superficialidad. Me gustaría que pudiéramos tener más tiempo, pero lo vamos a dejar aquí. Pero sí os voy a pedir a todos vosotros que esta noche, mañana, en el tiempo devocional, en algún momento, si el Señor pone en tu corazón a alguna de las personas que están aquí para que puedas orar por ellos, para que puedas darles un abrazo, preguntarle, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás económicamente? Quiero saber cómo estás y como iglesia, que no haya ningún necesitado, dicen Hechos los Apóstoles, que se vea el amor de Dios entre nosotros, que podamos sanar, que podamos restaurar vida. No seamos como el sacerdote, no seas un religioso evangélico. No seas como el levita que solo piensas en ti y pasas de largo. Sé como el samaritano y permitidme que termine hablándote de ese samaritano que vino a buscarnos, Jesús de Nazaret. Jesús es el buen samaritano. Nosotros éramos sus enemigos, nosotros estábamos tirados en el camino, pero vino el buen samaritano. Jesús rompió el techo del cielo y vino a salvarte. Y hoy estás aquí porque Cristo vino a salvarte. Él no pasó de largo. ¿Y sabes qué? Yo y él, tú y él éramos enemigos. La Biblia dice que éramos enemigos como los judíos y los samaritanos, pero Él vino a reconciliarnos. Él vino a buscarnos, Él vino a abrazarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Él no pasó de largo. Él vio tu lágrima, Él vio tu circunstancia. Él me vio a mí de pequeño pidiendo droga.
Y el Señor fue movido a misericordia y dijo, te voy a amar, te voy a salvar, te voy a restaurar y vas a hablar de mí. Vas a contar a otros lo que yo he hecho en ti. No vas a hablar de teología, vas a hablar de vida. Vas a hablar de una historia real, de lo que yo he hecho en tu corazón. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros salgamos a este mundo y contemos cuán grandes cosas ha hecho Dios en nuestros corazones. Vamos a tener un momento, cierra tus ojos ahí donde está. Si el Señor te está moviendo a orar por alguna familia, por algún hermano, ahí desde donde estás en tu asiento, no levantes tu voz, simplemente ora por los hermanos que están aquí. Ora para que el Señor os ayude a ser un hospital de almas. Que vuestra iglesia sea un lugar donde se restauren los corazones rotos, donde se cambien historias. Pídele al Señor, Señor, ayúdanos, que nuestra iglesia sea el mesón. Señor, no queremos tener un mejor equipo de sonido, no queremos tener mejores luces, no queremos eso, Señor. Todo eso es secundario. Lo que queremos es sanar corazones, restaurar vida, restaurar matrimonios, Señor. Sanar a los jóvenes que están confundidos en su identidad. Queremos pasar tiempo, Señor, queremos implicarnos, Dios mío. Yo te pido, por favor, Espíritu Santo, que tú revoluciones a esta iglesia, que tú revoluciones a los hermanos y a las hermanas que están aquí, para que no salgan de largo, Señor, y sigan su camino como si nada. No queremos un momento emocional, no queremos simplemente una lágrima corriendo por nuestra mejilla, queremos algo real, algo profundo en nuestro corazón. Espíritu Santo, muévenos, sácanos de nuestra orilla. Queremos bogar mar adentro, queremos estar con los necesitados, Señor, queremos atender a las personas que lo están pasando mal, Dios mío, queremos implicarnos, nuestros recursos, la casa, lo que tenemos, el dinero, todo lo que tenemos es para ti, para sanar a personas, para restaurar vida, para sacar a personas del pozo, Dios mío, del pozo de la desesperación, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, que venga un nuevo tiempo sobre esta iglesia allí en Jaén, que sea un hospital de cura de almas, Dios mío. En el nombre de Jesús, tantas personas sufriendo, tantas personas suicidándose, tantas personas en ansiedad, en depresión, y nosotros somos tu iglesia, somos tu mesón en la tierra, Señor. Gracias, Padre, y que estos días, Señor, que no nos descentremos con el resto del programa, que es bueno, pero que nos marchemos de aquí, Señor, con algo tuyo. Espíritu Santo, te lo pido por favor, que no salgamos de aquí, que no regresemos a casa, Señor, simplemente con anécdotas, con momentos de risa, sino que nos llevemos algo tuyo, Dios mío, que tú sanes el corazón si hay alguien aquí sufriendo. Señor, solo tú conoces a aquella persona que se siente solo. Señor, aquí hay tantas personas extranjeras y yo sé lo difícil que es para ellos estar sin sus padres. Están sin sus seres queridos, Dios mío, yo lo he podido ver en mi mujer. Yo te pido, por favor, Señor, que aquí los hermanos españoles podamos ser esa familia para ellos que están solos, que no tienen el calor y el afecto ni el abrazo de una madre, de un padre, Señor. Hermanos que aquí están sufriendo tanto, Señor. Te pido, por favor, Señor, que seamos una verdadera comunidad, que seamos una familia. Y que todo esto sea para la alabanza de la gloria de tu nombre, Señor. Que en Jaén puedan reconocer que hay una iglesia que restaura vida, que sana corazones. Gracias, Señor. Ayúdanos a estar en el secreto del servicio. Ayúdanos a servir cuando nadie nos ve. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.